Me llaman fracaso en el velorio de mi mejor amiga, y no puedo responder porque tengo la lengua pegada al paladar y el teléfono vibrando en el bolsillo como si me mordiera. Soy la que avisa antes de que pase lo peor, la que arma tableros de riesgo para que no haya ambulancias corriendo tarde. Y acá estoy, con Sofía dentro de una caja de madera, una tarde gris que se pega a los huesos, y alguien atrás diciendo, ella falló. La capilla del cementerio huele a flores cansadas y cera caliente. Hay un silencio denso, roto por susurros que no llegan a ser palabras, por el plastiquito de un ramo mal cortado, por el chasquido de un bolígrafo firmando papeles para liberar el cuerpo. Burocracia sobre el dolor, actas, sellos, protocolos. El administrado me hace repetir mi DNI, como si el número pudiera anestesiar esto. Yo asiento, digo sí, y por dentro repaso. Paneles de control hospitalarios que yo diseñé. Alertas que han evitado camas ocupadas por gente que no llegó a tiempo a un diagnóstico. El teléfono vibra otra vez. Miro de reojo. Alerta roja. Alto riesgo. Femenina, 29, asma severa. Saturación en descenso en un barrio a 20 minutos. Esta noche, mi algoritmo empuja la notificación a la pantalla como una patada. En el mismo segundo salta otra cosa, más sucia. Anomalía detectada en los registros del accidente de Sofía. Duplicidad de hora. Sensor sin señal. Usuario interno. Clave. Alfil. Me hierve la cara. Esto no puede estar pasando acá. No con su madre acariciando la madera como si fuera piel. No con su padre mirando fijo unas velas para no mirarme. Si salgo corriendo para activar el protocolo, traiciono a Sofía. Si me quedo, alguien va a morir esta noche sin que nadie lo note, salvo yo y un número rojo en un tablero. Camino hasta el pasillo. El mármol del piso rebota el murmullo de la sala velatoria. Intento abrir mis archivos en el celular. Pido más datos. El servidor me da un patrón que me corta las piernas. Una ruta sugerida por mi modelo desviaba ambulancias justo por la esquina del choque de Sofía, esa hora. Mapa cargado 2 minutos antes del impacto. ¿Quién cargó eso? ¿Yo? Mi usuario aparece en el log con un ajuste de umbral. No lo hice, o no lo recuerdo. ¿Me empujó el sistema? ¿O alguien me usó? Vuelvo a la capilla, me cruzo con una tía de Sofía que me dispara una mirada que quema. Busco aire en el patio del cementerio. El cielo es una tapa de olla. Los autos suenan lejos, como si vinieran de otra ciudad. Llamo al coordinador. No desde tu número personal, Ana. Protocolo. Me corta una voz seca. Comité de crisis mañana, me dicen. Métricas, me dicen. Hoy respeta el duelo. Cuelgo con los dientes apretados. Un guardia me pide que no hable por teléfono en la capilla. Le digo que es urgente. Me señala un cartel. Prohibido. Puertas cerradas. Entro de nuevo. El café frío en los vasos de plástico. Las velas rendidas. Sofía y yo de chicas. Su risa en un subte vacío. Flash de memoria que ataca sin permiso. En la mesa de los pésames hay un cuaderno con mensajes. Al lado, una memoria USB envuelta en papel de caramelos. No estaba antes. Alguien la dejó. La tomo sin pensar. En el teléfono entra un correo cifrado. Remitente anónimo, asunto. No fue accidente. Revisa el fil. Adjunto un log. El accidente de Sofía pegado a mi algoritmo como si fuera su sombra. Un usuario fantasma, sin traza. La alerta de la mujer asmática sigue parpadeando en rojo. Siento que alguien pronuncia mi nombre detrás de mí. Ana. No es un susurro, es un llamado, claro y frío. Me doy vuelta con la memoria apretada en el puño. Y la pregunta me parte al medio. ¿Quién manipuló nuestros datos y por qué está usando mi modelo para matar? Soy Ana, tengo 34 años y soy enfermera. Trabajo en el ala de ancianos de un hospital en el centro de la ciudad. Un lugar que tiene la extraña capacidad de hacer que te olvides del mundo exterior. Cuando llego para mi turno nocturno, el aire huele a desinfectante, mezclado con la fragancia de flores marchitas que los familiares traen para sus seres queridos. El sonido de monitores que bips cada pocos segundos
se mezcla con el murmullo apagado de las enfermeras conversando en el pasillo. A menudo hay un llanto lejano, un eco triste que nunca se va del todo. La frialdad del lugar me rodea como una manta pesada. La luz artificial resalta las sombras en las paredes, dándole a todo un aire de soledad. Mis días transcurren entre rutinas rígidas, distribuyendo medicamentos y atendiendo a los pacientes, pero en lo profundo tengo la sensación de que no soy solo una enfermera. Soy la regla y la excepción, la que pone las manos en la herida y a veces la que observa con impotencia cómo la vida se les escapa entre los dedos a los que cuido. Sacrifico horas de sueño y momentos con mi familia para esto. Esa se ha vuelto mi normalidad. El brillo de las luces de la sala de emergencias a las 3 de la mañana es la única compañía que tengo cuando mis propios hijos ya están dormidos. A veces, al finalizar mi turno, me siento culpable por regresar tarde a casa. Mi esposo, Javier, ha aprendido a ser comprensivo, pero puedo percibir su frustración. Los cumpleaños de mis hijos, las celebraciones familiares, han pasado y yo he estado ausente. El otro día, cuando volví, su cara era una mezcla de decepción y comprensión, y no podía explicarle que a veces las vidas de otros estaban en mis manos, que no siempre tenía el lujo de elegir. La vida en el hospital me ha robado momentos que nunca podré recuperar. A veces, en medio del caos, me doy cuenta de que la soledad se ha convertido en mi compañera habitual. Hay días en que las cosas se sienten diferentes. La última semana, he notado al doctor Ramírez haciendo su ronda de manera descuidada, como si el cansancio estuviera afectando su juicio. Y mi colega Marisol me miró en un café durante el receso, advirtiéndome con un fruncido de labios. Las cosas no son como antes, Ana. Hay que tener cuidado. Su mirada era grave y me hizo sentir una punzada en el estómago. Pero con tantas cosas en la cabeza, dejé que sus palabras se desvanecieran como el vapor de mi taza de café. Sin embargo, en el fondo, sé que estoy aquí para cuidar a las personas, no solo números. Recuerdo a cada uno de mis pacientes, stories, rostros, risas y lágrimas. Cada uno tiene su propia historia, cada uno es alguien, no solo un diagnóstico. Y mientras me esfuerzo por dar lo mejor de mí, una voz en mi interior me susurra que quizás las sombras que he estado ignorando se están acumulando, advirtiéndome de un peligro que aún no puedo ver. Cuando una de las enfermeras grita por un código azul en la sala de emergencias, ese viejo miedo burbujea en mi pecho. Sé que algo grave puede suceder en cualquier momento. Hay algo en el aire, como si el universo estuviera por cruzar una línea que no debería cruzarse. A medida que me acerco a la puerta de la sala, una sensación fría me recorre la espalda. En un hospital, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y a veces la suerte se agota. Estoy de pie en la sala común de ancianos, con el olor a desinfectante flotando en el aire. Es inaceptable, Ana. Es la voz del doctor Ramírez, resonando por encima del murmullo apagado de los pacientes que intentan descansar. Mi corazón se acelera. No es la primera vez que sus palabras son como un azote, pero este grito tiene un filo más cortante. Ese paciente necesita atención urgente y tú no has hecho nada. Se refiere a don Luis, un anciano que lleva semanas con nosotros. Su mirada vacía y su cuerpo encorvado se ha convertido en parte del mobiliario. Pero nunca lo he ignorado. Siempre me he asegurado de que reciba su medicación a tiempo y que alguien lo acompañe durante sus momentos difíciles. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. El resentimiento se hace palpable en la sala. Otros enfermeros miran a un lado, como si desearan no estar allí. Ramírez se acerca más, invadiendo mi espacio personal. Su sombra se proyecta sobre mí, mientras el murmullo se apacigua y todos se concentran en nuestra conversación. Ana, tienes que ser más responsable. He visto tu informe y esto no puede seguir así. Su tono es de reproche, de menosprecio. Me siento expuesta, como si todos estuvieran buscando defectos en una inspección ocular. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí.
El ambiente se torna aún más tenso cuando un familiar de don Luis, un hombre robusto con una expresión de enojo marcado, se acerca y se une al ataque. ¿Cómo es posible que no estén cuidando bien a mi padre? Su voz grita enfurecida, y me doy cuenta de que ese desprecio no solo viene de Ramírez, sino de varios lados. Siento su mirada taladrando mi proceder, su desconfianza carcomiendo mi dignidad. Eres una enfermera sin compromiso, y no lo soportaré más, dice el familiar con desprecio. La indignación hierve en mi interior. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Sin embargo, en medio de esa vorágine, algo en mí se aquieta. Respiro profundo, observando en silencio mientras los demás murmuran a mis espaldas. Si mi voz se alza ahora, temía que todo el peso de la sala cayera sobre mí. Así que, anotando en el historial clínico de don Luis, respiro y mantengo la calma en mi rostro. Don Luis tiene todos sus medicamentos al día, aunque entiendo su preocupación. Respondo con firmeza. Mis palabras cortan la tensión como un cuchillo, y la sala entera parece contener la respiración. Si hay algo que necesita, por favor, háganmelo saber. Añado sintiendo que mi dignidad resurge. Mi respuesta corta y directa sorprende incluso a mis colegas, que esperaban ver cómo me desmoronaba. Este momento de control y firmeza, lejos de ser normal, me reafirma en la lucha diaria por cuidar a quienes dependen de mí. Pero pronto, las semillas de esa confrontación comienzan a germinar en la atmósfera. La mirada retadora del médico se queda fija en mí, y el familiar de don Luis, aún sin mostrar ninguna señal de rendición, murmura algo sobre llevar su queja al director. Un escalofrío recorre mi espalda, y el eco de sus palabras se hace eco en mi mente. En ese silencio, mi autoestima y la confianza depositada en el equipo médico comienzan a desmoronarse. Me pregunto si el director podrá ver lo que realmente sucede aquí, en este hospital que se siente cada vez más como una trampa. Y fue en ese silencio que todo comenzó a derrumbarse. Mientras me mantengo firme, la tensión se siente como un hilo tirante a punto de romperse. La próxima vez que el teléfono suene, quizás sea un llamado de auxilio que no podré ignorar. ¿Y qué sucederá cuando a todos les quede claro que hay algo más oscuro en juego? Mientras el murmullo regresa y los rostros se giran hacia sus propias ocupaciones, sé que esto es solo el principio. No tengo idea de lo que se desatará, pero estoy a punto de descubrir que la lucha no es solo con pacientes, familias o colegas. Esta batalla se extiende mucho más allá de lo que puedo ver. La tensión en el aire es tan densa que casi puedo tocarla. Luego de la confrontación con el doctor Ramírez y el familiar de don Luis, intento centrarme. Respiro hondo y continúo las rondas programadas, pero mi mente no puede dejar de girar en torno a lo que acaba de pasar. La sensación de que el resto del equipo me está mirando con desconfianza se clava en mí como un puñal. Cada vez que escucho una risa lejana o un murmullo suave, mi estómago se revuelca, como si estuvieran hablando de mí a mis espaldas. Pero lo peor aún no está por llegar. Me encuentro con Marisol en el pasillo, siempre una aliada, y le cuento lo sucedido. Me ofrece una palabra de apoyo, pero su mirada refleja preocupación. Ana, esto va en aumento. Deberías tener cuidado. Su advertencia pesa sobre mí como una losa. A medida que avanzo, siento que las paredes del hospital se están inclinando, como si el edificio mismo fuese parte del complot contra mí. En un intento desesperado por calmar las aguas, recurro a las notas que he tomado sobre el estado de los pacientes. Aunque mis registros son meticulosos, la sensación de estar vigilada es ineludible. Si solo pudiera mostrarles los informes, me digo a mí misma, creyendo que así me ganaré su respeto. Pero no tengo idea de que esto aún iba a empeorar. El descanso se siente como un lujo perdido, y cuando llega el próximo código azul, mi corazón se detiene. Corro hacia la sala, con el sonido de los monitores pitando en mi mente como un eco aterrador. Al llegar, me encuentro con la escena caótica que ya me es familiar. Médicos y enfermeras alrededor de un paciente, mientras el ambiente se llena de adrenalina.
pero un sentimiento de culpa se agita dentro de mí. Es un aviso que me dice que tal vez yo podría haber hecho algo más para prepararlos para este momento. Y entonces, inesperadamente, la situación se apacigua. El médico a cargo parece contento. El código azul se resuelve y la vida vuelve a fluir en la sala, como si todo estuviera en orden. Al menos esta vez no fallé, pienso. Pero esa falsa sensación de alivio dura poco. La misma semana, una enfermera me llama a su oficina. «Ana, necesito hablar contigo», me dice con un tono grave. Antes de que pueda contestar, me saca de mi zona de confort. «Los cambios en la administración están afectando nuestro trabajo y tienes que estar alerta». Me cuenta sobre rumores en el hospital, rumores que giran en torno a un recorte de personal. No estoy diciendo que sea esto, pero asegúrate de cuidar tu espalda. Salgo de la oficina con un sudor frío en la frente. Tengo que hacer de esto una prioridad. Reflexiono, asumiendo que mi esfuerzo será suficiente. Pero pronto llega el día de la reunión mensual, y cuando me presentan frente al equipo de dirección, mis manos tiemblan visiblemente. En un momento, el director me llama para hacerme preguntas sobre el manejo de los pacientes, y en medio de la exposición pública, la sala se despliega ante mí como una trampa mortal. No puedo evitarlo. Mis palabras están atoradas en mi garganta mientras el director busca respuestas. ¿Por qué ha habido retrasos en la atención a don Luis?, me pregunta, con una mirada que corta el aire. Los murmullos se elevan entre mis colegas, y el familiar de don Luis asoma en la sala, observándome con una mezcla de desdén y rabia. Ahí está la responsable, parece decir su mirada. En ese instante, siento que el mundo se derrumba a mi alrededor. Yo balbuceo, pero no sé cómo defenderme. La indignación me quema desde adentro. En un instante de marginación, miro hacia los pacientes a mi alrededor. Sus miradas silenciosas me gritan que están decepcionados. ¿Por qué no levantan la voz por mí?, pregunto en mi mente, mientras siento que el aire se vuelve escaso. Las palabras del director son como un eco que se repite aturdiéndome. No podemos permitir que esto continúe así. Cada frase se clava como un clavo en mi pecho. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Me doy la vuelta en la sala y veo a un nuevo médico. Su presencia es imponente, pero su rostro es amable. Conozco su historia, Ana. Sé lo que ha estado haciendo en este equipo, dice, y por un momento me aferro a sus palabras como un salvavidas en medio de una tormenta. No se deje vencer por las presiones externas. Su trabajo es valioso. Pero en la lejanía el eco de la burla de Ramírez regresa. Ana, tú eres un problema. Así me lo repitieron en la reunión. Y ahí, entre la guerra que se libra en mi mente, surgen más preguntas. ¿Puedo realmente soportar todo esto? ¿Seré capaz de enfrentar lo que venga? La respuesta se siente como un abismo, y el tiempo se detiene mientras me aferro a esa última promesa de apoyo, esperando que tal vez sea lo que necesito para luchar. El aire en la sala de conferencias es espeso, como si cada palabra que se pronuncia tuviera que atravesar una pared invisible de tensión. He estado sentada en la mesa, sintiendo el peso de las miradas pesadas, que aunque silenciosas, se sienten como cuchillos. Los murmullos han cedido a un silencio denso, y el familiar de don Luis se encuentra en la esquina, sus ojos fijos en mí con una mezcla de rabia y desilusión. La reunión no había empezado bien, y ahora se tornaba un verdadero campo de batalla. Sé que algunos de ustedes creen que no estoy haciendo mi trabajo, empieza a decir el director, con su voz grave resonando en la sala. Y voy a ser claro, esto no puede seguir. Cada uno de ustedes necesita asumir la responsabilidad. Ana, dice, girándose hacia mí de manera abrupta, ¿qué tienes que decir sobre los retrasos en el tratamiento de don Luis? La presión se hace casi insoportable. Un sudor frío empieza a recorrer mi espalda, mientras encuentro sus ojos. ¿Yo? Trato de responder, pero las palabras se me atragantan. Es el mismo análisis que se repite, sus quejas, las de su familia, y el odio que siento por estar en esta posición me limita aún más. Don Luis ha recibido su medicación a tiempo, y su estado ha sido monitoreado constantemente. Mi voz, aunque segura al principio, comienza a temblar. A su lado, el familiar suelta una risa despectiva. Eso no es suficiente,
¿Cómo puedes permitirme entrar a esta sala y decirme eso? No has hecho nada por él, grita, su rostro rojo de frustración. Los murmullos de mis colegas se convierten en un murmullo de comentarios, ruidos leves que se sienten como cuchillos, acentuando mi impotencia. Alcanzo a ver las miradas despectivas de mis compañeros, casi como si fueran cómplices del ataque. Mis manos se crispan sobre la mesa. Si hay algo que no he hecho bien, estoy abierta a escuchar sus recomendaciones, digo, levantando la vista para intentar mantener la calma. Pero el ambiente está hirviendo. El director no parece satisfecho. Esto no se trata de recomendaciones, Ana. Esto se trata de resultados. Las conclusiones que se han hecho son claras y el informe habla por sí mismo. Te lo advierto, si sigues así podrías enfrentarte a medidas disciplinarias. Sus palabras caen como un peso de plomo, como si cada sílaba empujara una herida más profunda. El aire se vuelve más pesado y siento que se me va el aliento. Soy el blanco, la persona a la que señalar y no puedo evitar ver la mirada de los demás. Indiferente, como si fueran espectadores que disfrutan del espectáculo. Es humillante. Mi pecho se encuentra en un vaivén entre la indignación y la desesperación. Si pudiera, me levantaría y gritaría que eso no es justo, que estoy allí todos los días, cuidando de mis pacientes como un faro de esperanza. Pero en vez de voz, siento la impotencia que crece, arrastrándose hacia mí como una sombra. Si no estás a la altura, ten presente que podríamos prescindir de ti acá. La insatisfacción de los familiares ha llegado a tal medida. El director prosigue, y cada palabra se siente como un golpe en el estómago. ¿No lo ves? No pueden encontrar un responsable como tú, y esto afecta al equipo entero. Ahora el familiar de don Luis da un paso al frente. Es inaceptable que mi papá esté sufriendo por la falta de atención de tu parte. ¿Qué tipo de enfermera eres tú? Me señala con el dedo y mi corazón late con fuerza. Estás aquí solo para cumplir un horario y no para cuidar a los pacientes. Si no puedes hacer esto bien, mejor que te vayas. El rostro de Marisol brilla con preocupación desde la mesa, pero nadie más se levanta. Todos están ahí, mirándome, observando como si fueran sombras vacías, empujándome a un abismo. Cada uno es un espectador en una obra donde soy la única que sufre. Lo siento si piensan que no estoy haciendo mi trabajo, pero no soy la única que, comienzo, pero ya estoy perdiendo el hilo. Puede que sea un error intentar defenderme, y en ese instante siento que el mundo se me escapa un poco más, como si el aire se volviera irrespirable. ¡Silencio! La exclamación viene de detrás de mí, resonando con una autoridad inesperada. Todos giramos la mirada, y el nuevo médico, el mismo que me había ofrecido palabras de apoyo durante la reunión previa, se encuentra en la puerta. No voy a permitir que esto continúe. Ana es dedicada y comprometida, y todos sabemos lo que ha estado haciendo por cada uno de nuestros pacientes. Una pequeña chispa de esperanza se enciende dentro de mí. Pero la presión sigue aumentando. No tenemos tiempo para disputas. Continúa y hay un temblor en su voz que me recuerda que, a pesar de su apoyo, las palabras de los otros son pesadas como plomo. La situación es difícil para todos y debemos unir fuerzas, no atacar a los que están haciendo su mejor esfuerzo. El murmullo regresa, mezclado con la incredulidad. Tú no sabes lo que es estar en la trinchera, dice uno de mis colegas, y la burla se siente como una puñalada. Estamos hablando de pacientes, ¿verdad? La ironía se siente en el aire, y me doy cuenta de que la batalla aún no ha terminado. Y en ese momento estoy cerca de rendirme. La pelea parece fútil. Llevo meses esforzándome, entregando mi vida, y aún así estoy aquí, bajo el escrutinio de todos, como una paria. Pero mientras miro a mi alrededor, una decisión toma forma en mi interior. Puedo ver una salida, una manera de regresar. Quizás mi voz tenga más poder del que creo. No pienso dejar que esto termine así. Hay personas que dependen de mí. Hay un compromiso que no me atrevo a ignorar, pronunció con fuerza, sintiendo que por dentro hay un fuego que aún no se apaga.
La rabia y la injusticia inundan mis venas. No estaba lista para ceder. No soy perfecta, pero tampoco estoy sola. Estoy aquí y me quedo. Los murmullos se apagan de inmediato. La sala se queda en silencio por un breve momento. Solo el sonido de mi corazón latiendo fuertemente en mis oídos. Pero en el fondo, siento que la lucha ha comenzado realmente. Pero no sabía que en ese instante de tensión máxima, alguien inesperado se levantaría por mí. La presión en la sala de conferencias se siente como un yunque, aplastando el aire a mi alrededor. Tras pronunciar esas palabras, una parte de mí esperaba una ovación, un apoyo claro de quienes me rodeaban. Pero en cambio, solo sentí el murmullo del escepticismo, el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Mientras esperaba una respuesta, mis ojos vagaron por las sillas. Una mirada de juicio tras otra, como si cada persona allí estuviera midiendo mi valía en fracciones de segundos. La habitación seguía llena de rencores, y me cuestioné si realmente había hecho lo suficiente para proteger a mis pacientes, a don Luis. Pero en medio del torbellino emocional de esta lucha, un destello de movimiento me atrajo. La puerta se abrió suavemente, casi como si alguien estuviera a punto de entrar en un espacio prohibido. Entre todas las sombras, una figura conocida apareció. Era Marta, la señora de la cafetería. No creí que ella hubiera estado en la reunión. Se quedó unos segundos en la entrada, como si dudara entre cruzar el umbral o escapar de la escena. Le hice un gesto con la cabeza, recordando cuántas veces me había servido un café en medio de mis agotadoras guardias. Como siempre me dedicaba una sonrisa que incluso en los días más grises lograba encender una chispa en mí. Pero su rostro era diferente hoy. Había algo inquietante en su expresión, una seriedad palpable que me puso en alerta. Marta pareció notar la tensión en la sala, y al ver que todos los ojos estaban fijos en mí, decidió entrar. «Ana, disculpa que interrumpa, pero creo que deberías ver esto», dijo mientras se acercaba, su voz temblorosa, pero decidida. Extendió su mano con un pequeño objeto en ella, algo que brillaba y reflejaba la luz artificial. Era un pendrive, lo dejé en la cafetería, y antes de que pudiera volver a buscarlo, lo encontraron. «Tengo la sensación de que esto es importante», continuó, mirando de reojo a los demás, como si temiera que el lugar se inundara de murmullos indiscretos. «No me preguntes más, pero creo que deberías investigar». Sostuve el pendrive en mi mano, sintiendo su peso y mi corazón acelerándose mientras lo examinaba. Mis dedos temblaron ligeramente. No sabía qué podía contener, pero algo en su urgencia me decía que no lo ignorara. Mientras tanto, el director seguía mirando con desdén, como si la atención se hubiera desviado de mí, y él tuvo por fin la oportunidad de reanudar su ataque. «No tenemos tiempo para esto», dijo, refiriéndose a Marta. «Esto es un asunto serio y da la impresión de que se están haciendo chiquitos. Ana, vuelve a centrarte. Hablamos de vidas exigiéndonos que hagamos lo correcto». No podía dejar de pensar en lo que había dicho Marta. ¿Qué había dentro de ese pendrive? Con suficiente decisión, decidí que lo verificaría más tarde, fuera del alcance de las críticas. Pero por dentro, el miedo comenzaba a enredarse con la esperanza. ¿Y si contenía algún tipo de evidencia que pudiera respaldar mi esfuerzo y exonerarme de esta atmósfera hostil? Y también, ¿y si no? Esa posibilidad se colaba como un zancudo en mi mente. Mientras la reunión continuaba deslizándose y el director seguía su discurso tiránico, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Las palabras de Marta resonaban, un eco en mi mente. «¿Qué te hace pensar que esto es importante?», le pregunté en voz baja. Pero nadie más podía escucharme. Sin embargo, también surgió la desconfianza. ¿Por qué avivaría esto en medio de mi lucha? ¿Qué esperaba lograr? Justo cuando estaba a punto de dejar de pensar en él y establecer de nuevo mi concentración, noté algo que me hizo encogerme. Un flash en la mochila de un colega al otro lado de la sala. Era un prototipo del equipo médico que habíamos discutido entre nosotros. La luz del sol, que entraba por la ventana cerca de mí, capturó algo en el interior. Un documento, visible desde mi posición.
Informe de auditoría, dice el encabezado. Pero no era un informe estándar. La letra lo sabía. Era distinta de la que solíamos usar. Parecía una firma familiar, una amalgama que me sonaba como una advertencia. Eso fue todo lo que necesitaba. En ese momento mi corazón palpitó con fuerza mientras la revelación comenzaba a tomar forma. ¿Qué significaba eso? Enredada entre el caos y la búsqueda de un culpable, algo en mi interior cobró sentido. La firma indicaba que había alguien más que colindaba con nuestras decisiones, una fuerza oculta que dirigía hilos invisibles desde las sombras. Pude sentir el sudor en mi frente y el rubor en mis mejillas, pero no podía dejar que se lo llevara el viento. Tenía que resolverlo. Esa firma, esa memoria USB contenía algo, una pista sobre el laberinto que se había tejido en torno a mi vida laboral. La conclusión era clara. Alguien estaba manipulando el sistema. Y si lo que pensaba era cierto, esto podría salpicar a todos. Marta, que de repente parecía un ícono de esperanza en medio del desastre, me instó a salir, a examinar el pendrive. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, el eco de los murmullos me obligó a centrarme en el presente. Pero el nudo en la garganta seguía ahí. Con cada pulso del lugar, las sombras de la duda y la revelación se amenazaban por asfixiarme. En ese instante comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. El ruido en la sala se había convertido en un murmullo acridofílico, luchando por encontrar su lugar en el aire espeso de la reunión. Todos los ojos, escudriñando, fríos como el metal, estaban fijos en mí. Y ahí estaba Marta, con su pendrive en la mano, marcando un hilo de esperanza y un nivel de tensión que podía cortarse con un cuchillo. No podía creer que este era el escenario. Me enfrentaba a la mismísima cueva de los leones, en medio de la más feroz de las batallas, todo mientras el familiar de don Luis me lanzaba miradas venenosas. Una a una, las palabras de los presentes caían sobre mí como balas, incrustándose en mi pecho. No eres suficiente. No se puede confiar en ti. Resonaban en mi cabeza con cada respiro que daba. La presión era tal que cuando sentí el pendrive en mi mano, un impulso de rabia y desesperación se apoderó de mí. Le eché un vistazo a Marta, que me ofreció un pequeño asentimiento, como si me diera la potestad para abrir la puerta a algo que tal vez cambiaría todo. Pero justo entonces, una voz cortante interrumpió el ambiente, como la fría brisa de un invierno helado. «Ana, ¿qué vas a hacer con eso?» El director, con su habitual tono amenazante, se inclinó hacia adelante, su mirada aguda como un rayo. Y eso tiene consecuencias. Su acusación me hizo arder. Tenía la extraña sensación de estar en un teatro, donde todos juegan roles en una obra que no han ensayado, pero que en mi caso se sentía demasiado real. La sala se volvía cada vez más tensa, y el familiar de don Luis entonces dio un paso hacia mí, su rostro torcido por la indignación. «Haz algo. Toma responsabilidad. Mi padre sufre por tu descuido». En ese instante, mientras el murmullo se intensificaba, miré el pendrive en mis manos. ¿Por qué panzurriéramos nosotros en esta guerra? Fue un instante revelador. Me acordé de las noches en vela, de las lágrimas secas, del peso que llevaba la culpa. Una parte de mí, aunque desgastada, se sintió cerca de perdonar. Después de todo, todos estábamos bajo presión. Todos querían que esto funcionase, ¿verdad? Pero no podía. La verdad se alzaba en mí como un titán, recordándome que no estaba dispuesta a dejar que se marchara con el viento. La justicia que buscaba no podía tocarse con pinzas. Alcé la vista, partes de mi ser resistiéndose a flaquear. El director, el familiar de don Luis, esos ojos acusadores ya no iban a hacerme ceder. «Basta», grité, notando cómo el eco de mi grito reverberaba y hacía que las miradas se enfocaran en mí. «No voy a dejar que me sigan aplastando. Yo estoy aquí, cuidando de sus seres queridos mientras otros se aprovechan de las fallas del sistema y sus propias inseguridades. A mí no van a callarme». Fue como si el aire se despidiera en un susurro colectivo, todos mirando, expectantes, como si esperaran mi próximo movimiento. Los murmullos cesaron. La sala había caído en un silencio pesado,
y ese segundo se sintió como una eternidad. Entonces miré hacia el pendrive, recordando a Marta, a las conversaciones días atrás en la cafetería, cuando ella me había dado un guiño de cómplice. Sin pensar más, lo levanté en el aire. Esto podría cambiarlo todo. Muéstrame que he estado equivocada, y déjame ver lo que hay aquí. No tengo nada que ocultar. Si hay evidencia que respalde que soy responsable de la situación de don Luis, que se presente. Pero si hay algo más detrás de esto, necesitamos abordarlo ahora. La sala seguía en silencio, atenta a cada movimiento, cada palabra. El director, que inicialmente intentó ridiculizarme, ahora tenía la mirada fija en mí, incapaz de pronunciar una sola sílaba. Era un nuevo juego, y las cartas estaban sobre la mesa. El familiar de don Luis, cuya rabia se había diluido en confusión, hizo un movimiento para acercarse, buscando detenerme, como un animal herido que se aferra a una última oportunidad. Costa, no sé qué está pretendiendo hacer, pero empezó a decir, su voz temblorosa. Era como si al verla venir, viese de manera clara y cruda la verdad. En ese momento, yo podía casi sentir la piedad fluir dentro de mí, un último intento por comprender su angustia. Pero la balanza se inclinaba hacia un destino ineludible. No estoy aquí para pedir disculpas por lo que he hecho o no he hecho, ni para ceder ante la presión de los que buscan un chivo expiatorio. Esto se trata de justicia, saber quién ha manipulado el sistema y quiénes están saliendo impunes a costa de la vida de otros. La realidad se hizo espesa y tangible. Miré a Marta a mi lado, como un reflejo de lo que tenía que volver a dar sentido. Me hacía falta alzar la voz por lo que veía. Mis colegas, algunos aterrados y otros intrigados, habían comenzado a cambiar sus expresiones. Las dudas flotaban como globos a punto de estallar. Por favor, no quiero perder más. Don Luis no merece este sufrimiento, así como ninguno de nosotros merece ser tratado así. Esto se acaba aquí. Mi determinación resonó como una campana al sonar en la sala. Sabía que no había vuelta atrás. Voy a investigar esto, y voy a llegar al fondo de la manipulación. Si alguien ha estado jugando con estas vidas, explica tu lealtad ahora o tendré que actuar de manera que no te gustará. Esto es más grande que todos nosotros, incluyéndome. El silencio se hizo abrumador, y en el corazón de aquel instante escuché una voz en mi interior que decía: esto no es solo tu batalla, es nuestro. Y mientras la tensión estallaba en la sala, sentí la energía agitarse, como un relámpago que iba a detonar en esa habitación, cargada de secretos. Hoy es el día en que la verdad sale a la luz y yo no me rendiré. Finalicé, cerrando el pendrive con fuerza en mi mano, jurando para mí misma que lo que había comenzado iba a marcar un antes y un después. Y así, en medio del caos, había cobrado vida una chispita de esperanza. Este no era solo un reclamo por un cambio, era la promesa de que, finalmente, las sombras se irían desvaneciendo, dejando las verdades al descubierto. El aire en la sala de conferencias aún estaba cargado de energía, y podía sentir que algo había cambiado para siempre en mí. Después de aquel enfrentamiento, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Me comprometí a revisar el contenido del pendrive, y cuando lo hice, lo que encontré me dejó atónita. Eran registros, informes de auditoría y correos electrónicos que revelaban irregularidades en la gestión del hospital. Había pruebas de que otros, no solo yo, habían estado en el punto de mira y que las decisiones absurdas que afectaban nuestra atención al paciente provenían de manipulaciones externas. Con cada documento que leía, veía con claridad que no estaba sola en esta lucha. Había quienes habían estado en mi misma posición, luchando con cada herramienta a su disposición para sacar adelante a sus pacientes en un sistema cada vez más complejo y deshumanizado. En la semana siguiente, armé un informe exhaustivo y lo compartí con un grupo selecto, mis colegas más confiables. Juntos, organizamos una reunión con la dirección del hospital y los representantes de la administración, donde expusimos todo lo que habíamos encontrado. Fue un proceso titánico, pero la voz de cada uno. Los cambios no tardaron en llegar.
Finalmente, el director del hospital fue acusado de negligencia administrativa y destituido. La presión era tal que se generó un efecto dominó. No solo hubo un cambio en la administración, sino que la cultura dentro del hospital comenzó a transformarse. Se instituyeron políticas más transparentes y se aumentó la colaboración entre el personal médico, facilitando un ambiente donde los errores podían discutirse sin miedo a represalias. Las voces que habían sido acalladas durante tanto tiempo ahora tenían espacio para crecer y ser escuchadas. Y yo, de alguna manera, había ayudado a que florecieran. Meses más tarde, al mirar hacia atrás, comprendí que todo ese caos había sido la chispa que había destinado a encender mi verdadera vocación. Volví a enamorarme de la medicina, pero no solo por ser enfermera. Comencé a inspirar a futuros profesionales de la salud y decidí dar charlas sobre la importancia de la ética y la humanización en el cuidado de. Mi vida diaria ya no giraba únicamente en torno a la rutina monótona, sino que había renacido un propósito nuevo que ilumina incluso los días más grises. Lo más irónico de todo es que, aunque el trabajo me seguía demandando largas noches, esta vez sabía que cada momento valía la pena. La pesada carga de culpa que había sentido por mes y medio se había transformado en un impulso, y me encontré rodeada de colegas que ahora compartían esa misma visión. La sanación no solo de los pacientes, sino también del sistema. Y aunque aún quedaban días difíciles por delante, miraba hacia el futuro con esperanza, dispuesta a cambiar el mundo, uno a uno, ayudando a aquellos que alguna vez como yo se sintieron perdidos en la lucha. Era un nuevo comienzo para todos nosotros. La luz del nuevo día iluminaba el hospital de manera diferente. Era un cambio sutil, pero se sentía como si un aire renovador había entrado por cada ventana. Sabiendo que estaba a punto de enfrentar un nuevo reto, me encontraba nuevamente frente a mis colegas en la sala de reuniones, pero esta vez el ambiente era distinto. Había un sentido de camaradería, algo que no había sentido en mucho tiempo. La reunión no era solo una formalidad. Estábamos allí para instalar un cambio real, un nuevo sistema de gestión que permitiera a todos los que trabajábamos en el hospital sentir que nuestras voces eran escuchadas. Agradecí a cada parte del equipo que se había unido a mí en este proceso. Nuestras historias estaban entrelazadas y cada uno había tenido su papel en la transformación del sistema. Pronto, la doctora Marta, con su nervioso acento, se levantó. Hoy celebramos un nuevo comienzo. Lo que hemos logrado no es solo un triunfo individual, sino de todo el equipo. Cada uno de ustedes ha mostrado coraje para levantarse y utilizar su voz. Ahora, aquel miedo que nos paralizaba se ha vuelto un combustible. Murmullos de aprobación se cerraron en torno a nosotros, dejando una atmósfera vibrante. Sentí que era el momento de hablar. Alcé la mano y tomé una bocanada de aire, el estrés acumulado durante tantos meses disolviéndose lentamente. Quiero compartirles que las historias de nuestros pacientes fueron el motor detrás de esta travesía. Cada decisión que tomemos afecta vidas. Debemos garantizar que no solo cuidemos cuerpos, sino también almas. Cuando las miradas se posaron en mí, supe que estaba lista para compartir mi viaje. Hablé de don Luis, de su familia y de cómo, al enfrentarnos a la adversidad, habíamos aprendido que no estábamos solos. Las lágrimas se asomaron a mis ojos, pero las contuve. Esta no era la despedida que temía. Era un testimonio de resiliencia y esperanza. El director interino, quien había asumido el mando tras la caída del antiguo director, se colocó junto a mí. Ana ha sido una pionera en este cambio. A partir de hoy, implementaremos nuevas políticas que permitirán que cada voz sea escuchada. La multitud estalló en aplausos, y aunque no pude evitar sentirme abrumada, el aliento compartido en la sala era un símbolo de lo que habíamos superado. Con el tiempo, las políticas de transparencia, empatía y cuidado integral se convirtieron en la norma. Las familias de los pacientes empezaron a recibir información detallada sobre la atención, creando un vínculo más sólido entre ellos y los profesionales de la salud. Don Luis, finalmente recuperado, llegó un día al hospital, esta vez para compartir historias y sonrisas,
no solo para ser atendido. Lo saludé con una calidez que irradiaba amor y gratitud. Era un momento dulce y, sobre todo, una recompensa por el difícil camino que habíamos recorrido. Y así avanzamos, aprendiendo y adaptándonos, trabajando juntos. La historia de este hospital se reescribió en cada pasillo, en cada habitación. La lucha había valido la pena, y cada vez que abría esa puerta, recordaba que no solo era una enfermera, era parte de un cambio. Al cerrar el capítulo de esta experiencia, sentí que ahora era mi deber compartir nuestra historia. Con cada proyecto, con cada charla que daba sobre la ética en cuidados de salud, mi lucha se transformó en un legado que grita: nosotros podemos hacer la diferencia, podemos construir un mundo más justo, más humano. Pero esto no termina aquí. Necesito que tú, que has escuchado hasta el final, te unas a mí. Suscríbete a este canal para no perder nuestras próximas historias que podrían ser el impulso que alguien necesita. Haz clic en me gusta ahora para que el algoritmo se alimente y nos permita llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Inunda los comentarios con tus propias reacciones y teorías. Tu voz también cuenta. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que pueda que necesiten conocer este desenlace. Juntos, podemos seguir amplificando las voces que han estado calladas por demasiado tiempo.